todos. Bienvenidos a la última sesión del simposio de pintura expandida y ficciones especulativas, organizado por Admino Liti en el contexto de su exposición Jardín, que fue una colaboración entre la bodega OMR y la Galería Agustina Ferreira. Esta es la última sesión de 7 que tuvimos. Esta vez está con nosotros Gaby Cepeda, que es escritora, curadora y crítica de arte. Actualmente está haciendo su doctorado en Historia del Arte en la UNAM. Y... ya me trabé. Pero bueno, también... bueno, fue profesora invitada en la Royal Academy de Estocolmo. Ha escrito para muchos medios internacionales de arte, Art Review, eFlux, Art Forum, y actualmente también es la editora de 333 Magazine, que es un proyecto de crítica de arte en México muy bueno. Cuando puedan darse chance de adquirir el primer ejemplar. ¿Hay algo más que te gustaría? Pero bueno, que tengan un lindo día y muchas gracias por venir. Espero que, pese a que sea la última sesión, nos sigamos viendo después. Hasta luego. Gracias, Octavio. Gracias a todos por venir, por estar aquí en este bello sábado. Bueno, muchas gracias y a Minoliti por la invitación y a Lago Algo por la organización. Voy a hablar de es una versión expandida de un texto que precisamente escribí para 333, que es esta revista que fundamos un grupo de amigos y yo. Pero es como un tema que he tenido en la cabeza, como que he estado masajeando por mucho tiempo y que también siento que es un poco central a los propósitos, a los objetivos de mi investigación doctoral también, que es como esta investigación sobre cómo las formas de producción del arte contemporáneo y las formas de consumo del arte contemporáneo fundamentalmente crean un sujeto del arte contemporáneo que hoy por hoy está... Me gusta la palabra manipular, no solo en el sentido como de psicología de TikTok, sino también como en esta cosa material de como dar forma, como los incentivos y del algoritmo de las redes sociales manipulan a este sujeto, le dan forma a este sujeto y a sus ansiedades y a sus formas de producción y finalmente a las formas de consumo del arte contemporáneo. Entonces, el artist as influencer es un término que me inventé justo porque quería empezar a delinear este sujeto específico del arte contemporáneo hoy. Y en ese sentido me interesaba también mapear una suerte de genealogía de cómo aparecen estos términos como influencer y cómo es que sus formas de producción de valor se encuentran y se atraviesan con las del arte contemporáneo y sus formas de presentación y de consumo a través de las redes, pero también cómo hay esa relación. Eso quizá no aparece tanto en este texto, pero como claro, como bueno, ya verán en la genealogía, pero a partir del post-internet, como en los 2000 empieza esta preocupación de cómo el arte se presenta en los espacios, está como íntimamente relacionado con cómo fotografía y cómo se ven las redes, ¿no? Y sobre todo eso se acelera muchísimo en la pandemia cuando los coleccionistas, hay como esta idea de como la gente rica, que es la que suele coleccionar, no tiene mucho en qué gastarse su dinero en la pandemia y entonces empieza a especular mucho más en artistas jóvenes y entonces mucho de esta compra, de este consumo se hace a través de las redes sociales, ¿no? Como a través del internet, de ver el arte a través de las pantallas, ¿no? Y esa es una mediatización, como una mediación/mediatización que me interesa mucho. Me interesa al plantear esta figura del artista as influencer, pensar en los efectos que las redes sociales y su uso indiscriminado tienen en nuestra psique, ¿no? En la de todos. Piensen en sus padres y WhatsApp y Facebook o en Instagram y cómo ha ido modificando e incentivando lo que consideramos atractivo o aspiracional. Las microtrends de la moda y del maquillaje en TikTok, que hoy se encuentran como hiperaceleradas, y en ese sentido el impacto que su uso ha tenido en la configuración de nuestra identidad.
y cómo el consumo cada vez más voraz de información, imágenes y entretenimiento hoy estalla en nuestras vidas, ¿no? Como, sí, piensen como cómo pensábamos en la política hace 20 años a cómo la pensamos hoy, o el entretenimiento, o esta idea del espectáculo que está como... Sí, bueno, acabo de volver de Las Vegas también y estoy muy en shock con todo está cubierto en pantallas de LED, como es como vivir adentro de una televisión, como vivir adentro de Netflix, como pienso, o sea, como estoy pensando en estas comparaciones un poco de cómo, claro, cómo los algoritmos, incluso aunque estés al lado de alguien o estés geográficamente en un lugar, ya saben qué decirte para que consumas más, ¿no? Nos gusta fantasear sobre cómo nuestros algoritmos y cómo ellos se amoldan a nuestros gustos, pero la realidad es al revés. A través de la manipulación de nuestro consumo, de lo que los algoritmos eligen presentarnos y de lo que nos ocultan o racionan, ellos nos moldean a la imagen de su eficientísimo sistema de clasificación de consumidores. Como nos gusta pensar, no, ay, mi algoritmo de TikTok me entiende, pero en realidad es que él te moldeó a ti como a una cajita de consumo en el que sabe quedarte, ¿no? Como, no sé si todos están en Nishiyama Daddy Daddy, ¿no? Estoy obsesionada con unos chicos que bailan en Japón, pero nadie más está en ese algoritmo, me hace pensar cómo llegué aquí. Solo quería hacer ese cheque, una pequeña encuesta. Bueno, fui a comer a un restaurante japonés y alguien estaba escuchando eso yo. Pero bueno, quizás es porque como mucha comida japonesa. ¿Qué es eso? Bueno, como lo describe Rob Horning, que es como un escritor que me gusta mucho, mientras los algoritmos nos procesan y transforman en formas de ser más optimizadas y funcionales para el control burocrático y la manipulación comercial, puede que lo experimentemos no como dominación o como llana alienación, sino como una mezcla fluida y ambivalente de empoderamiento y desesperación. Este es un tema que creo que me interesa mucho porque creo que hay algo del consumo de estas imágenes aspiracionales o del consumo de la cultura pop, y lo digo como desde un lugar muy vulnerable, como también, o sea, como yo soy como muy fan de la cultura de celebridades, como amo a Gaga, amo a Ariana, pero hay algo de estos momentos canónicos de nuestro crecimiento, de identificarnos en estas imágenes como de las celebridades, que son al mismo tiempo empoderantes y humillantes, como un poco después lo voy a desarrollar creo que sobre todo con relación a la exposición de Enrique López Llamas, que voy a discutir un poco al final, y creo que también podremos pensar como expandiendo un poco más como en el capitalismo gore de Sayak Valencia, que justamente habla de este bombardeo constante de imágenes aspiracionales a sujetos casi inevitablemente precarios, que crea una situación de desesperación, como como esquizofrenia de empoderamiento y desesperación, que es como, siento que es como diría Braidotti, como es una forma de existir muy esquizofrénica de nuestro presente. Y aunque nos encanta pensarnos como individuos constituidos a nuestro único y especial modo, la realidad es que los sistemas que alimentamos con nuestra atención, nuestras interacciones, emociones, likes e indignación por muchas horas diariamente, hoy saben lo suficiente sobre nosotros, lo que deseamos consumir y no lo que podrían hacernos desear consumir, para guiar nuestra existencia y nuestra propia identidad de formas que pueden parecer imperceptibles. Para Horning también hay algo de la expansión total de los algoritmos y de esta acumulación masiva de data que hacen las redes sociales, que más bien nos educan a nosotros a asimilar su inoperancia. Hay muchos ejemplos de esto, como la digitalización de todo, que muchas veces hace todo mucho más difícil, como que ahora tengas como que hablar, o sea, como interactuar con una máquina para entrar a un estacionamiento cuando antes había una persona que te daba un ticket y si tenías, o sea, como esta cosa de eliminar a los seres humanos de situaciones en las que era mucho más fácil que hubiera seres humanos, pero que además te venden como esta cosa de eficiencia, pero que para Horning en realidad lo único que crean es esta alienación que te hace sentir impotente hacia tu propia frustración, como, bueno, como esta máquina está haciendo mi vida más difícil, no tengo con quién quejarme, me aguanto, y como para él tiene un propósito casi más pedagógico negativo, como de hacerte sentir tu propia inoperancia en un mundo de algoritmos y máquinas, que su verdadero propósito, que es la ineficiencia, ¿no?
Bueno, es en este Matrix de factores, precisamente en la que quiero ubicar al artista como influencer, un individuo que, como muchos antes de él, ha reconocido los marcadores de una identidad comprable, tal y como la presentan artistas y trabajadores del arte en las redes sociales, y ha decidido que ese es el lifestyle aspiracional que desea consumir y reproducir. El artista como influencer es virtualmente indistinguible del arquetipo de creador, descrito también por Horning como uno que produce y multiplica imágenes, contenido y presencia, personificando la precariedad de la gig economy como Uber, básicamente, y barnizándola con un fino brillo de creatividad, la vida flexible y glamorosa del artista. El artista influencer es un personaje que puede ser consumido y cosplayado tal y como se performa en las redes sociales, como las popstars que hacen pop-walks. Pop-walks es cuando las celebridades llaman a los paparazzis para que vengan y les tomen fotos, o sea, como ellas los llaman como, voy a salir de este restaurante a esta hora. Y en ese sentido podemos identificar al artista como influencer porque podemos identificarnos todos como artistas, como influencers, porque estamos ahí en todas las inauguraciones, estamos ahí en nuestros estudios, sentados en un banquito de madera, rodeados de materiales, estamos en las residencias, agradeciendo y arrobando a todas las personas que lo hicieron posible. Ahora celebramos unas etiquetas de vino diseñadas por nuestros colegas, felices de participar en una activación de marca de Nike durante Art Week, posando para marcas de maquillaje, charlas, podcasts, etc., ¿no? Todos somos materias primas marcando reloj diariamente en la fábrica del cloud. Bueno, y acá les tengo como una especie de genealogía. El creator, influencer y artista. La etiqueta de creator vino primero y la inventó YouTube por necesidad, porque YouTube Star sonaba muy torpe y también muy agobiado como por el pasado hollywoodense. Entonces esta nueva generación de estrellas no era como las anteriores, era lo que se llama prosumer, que es como producer y consumer al mismo tiempo, simultáneamente consumidores y productores, personificaciones de un tipo de consumo que se entiende simultáneamente como producción monetizable. Este contenido generado por usuarios era considerado como una panacea que acabaría con todo el gatekeeping del cine, de la moda, de las productoras, de las editoriales. Entonces estos nuevos youtubers eran creadores, un término que se volvió popular cuando miles de ellos alcanzaron más de 1 millón de seguidores, lo que pasó entre el 2011 y el 2016. Por esas mismas épocas, aquellos que amasaban una gran cantidad de seguidores e interacciones en Instagram aún se llamaban Instagrammers, pero para el 2017 ya se reconocían como influencers. Hoy ese término se usa igualmente para todo tipo de plataformas y describe a un individuo que sabe utilizar las redes sociales para crecer su número de seguidores y ejercer influencia sobre esos seguidores para hacer dinero. El influencer es alguien a quien las plataformas le pueden sacar provecho, básicamente. El influencer puede ser un adolescente que abandonó la preparatoria para dedicarse a postear outfits en TikTok, como Emma Chamberlain. Puede ser un señor conspiranoide que asegura que la Tierra es plana. Puede ser el freak de MrBeast, que es como un freak que estudió todos los YouTubes más populares del mundo y decidió como hacerlos él mismo. Puede ser la esposa mormona tradicional que le prepara golosinas a sus hijos en ropa de diseñador. O más comúnmente es alguien que repite press releases y ad copy con una inflexión sincera que te hace pensar que es su opinión propia, ¿no? Así obtener interacciones. Básicamente es alguien que vende algo y eso es lo que fundamentalmente lo distingue de un póster normal, un posteador normal o un shitposter que solo busca pelearse. Cuando se trata del artista como influencer, se habla específicamente del artista y el trabajador del arte que se venden a sí mismos, filtrando e idealizando su vida, los viajes, las cenas, fiestas, amistades y outfits, el tiempo en el estudio, para reproducir una idea de la subjetividad del artista en el capitaloceno que es en partes iguales relatable, aspiracional y reproducible. Como ya lo advertía Tiziana Terranova a principios de los 2000, que es cuando apenas nacían estas plataformas, los frutos del trabajo cultural colectivo no han sido simplemente apropiados, sino voluntariamente encaminados y controversialmente estructurados dentro de las prácticas del capitalismo. La información que hoy consumimos sobre arte y cómo la consumimos, con enormes dosis de lifestyle, de escándalo, de cultura de la cancelación, de competencia y de pleitesías,
está teleológicamente ligada a las plataformas en las que les consumimos. O sea, como estas formas en las que damos por sentado que son las formas de entender y de consumir y de acercarnos al arte, están completamente ligadas con las intenciones, los objetivos que tienen estas plataformas. No es la única forma en la que podríamos acercarnos al arte, y deberíamos estar explorando otras, quizás. En ese sentido, el artista influencer no es tan diferente del influencer tradicional, aunque sí es creador de un contenido premium que acerca el enarecido mundo del arte contemporáneo a las masas no iniciadas. Pero igualmente, como un influencer, tiene que optimizar su contenido para evitar todo tipo de roces o fricción hasta cierto punto, porque tener como algún conato de cancelación está bien y siempre se pueden apagar los comentarios, pero por lo general se ofrece como una simulación de conocimiento en pie de fotos ultra largos que hacen como conjeturas sobre algún tema de actualidad o parafrasear alguna entrada de Wikipedia. Y sobre todo creo que es importante, tanto el influencer tradicional como el artista como influencer pone en marcha el evangelismo del entrepreneurialism, como el ser entrepreneur, el grind culture, la glorificación de la chamba, la performance de la productividad y el wellness, como la inacabable energía del que busca el éxito con toda sinceridad y va a explicarte cómo tú también lo puedes hacer. Un afán emprendedurista compartido por el artista y el influencer y el sujeto precario de la gig economy, como de esta precarización de los trabajos en el sentido que ya no tienes contrato, como lo que se llama la uberización del trabajo, que es como ya nadie tiene contratos, no tenemos seguro médico, ningún millennial o posterior se va a jubilar, digo, bueno, pero este describe también a un sujeto que la teórica Marina Bishmit ha reconocido como capital humano, un sujeto que tiende a verse a sí mismo como su propia inversión, como empresario y no como proletariado, identificado inmanentemente con el capital financiero que busca multiplicarse y expandirse especulando sobre sí mismo y su propio valor. Para Bishmit, este es un sujeto que, al alinearse con el lado del capital, disuelve entonces el eterno conflicto entre la clase explotadora y la clase explotada. Ya no hay más polos opuestos si ambos persiguen el mismo fin, las ganancias de la explotación, que son muchas, y la autoexplotación, que son pocas. La creator economy es parte evidente de este reacomodo. Básicamente este dogma de haz lo que amas, cree en ti mismo, no pares de chambear, el mundo es tuyo, todo está en tu teléfono. Tanto el creador como el influencer y el artista contemporáneo operan bajo estos mismos términos, internalizando una realidad de constante competencia en una sociedad compuesta de otros sujetos emprendedores individualistas. El capital humano disimula también el problema de la clase. Si creemos que todos tenemos los mismos medios para invertir en nosotros mismos, eso que dicen todos la manosphere siempre es como todos tenemos las mismas 24 horas. Entonces no tenemos que preocuparnos por lo que hacen los Nepo Babies o toda la gente que nació rica viajando por el globo en este momento, y podemos creernos el evangelio emprendedurista de que solo necesitas get your fucking ass up and work, como dice Kim Kardashian. Y aquí es como, ok, sí, es muy fácil emitir todos estos juicios, pero realmente es que aparece como que no tenemos otra opción. Sobrevivir hoy en día en casi cualquier industria creativa hace que sea prácticamente obligatoria la participación en las redes sociales y la visibilidad que eso implica. Muchísimos artistas y trabajadores del arte creen, hasta el borde de la ansiedad, hasta mucho más el borde de la ansiedad, que la ausencia de las mismas puede significar menos ganancias, menos atención, el fracaso de su inversión en sí mismos. Y todos nosotros corremos entonces a postear flyers, invitaciones, texto de salas, podcast, charlas, artículos. Según Horning, otra vez, hoy el creador como la creatividad es un término vacío que no dice nada sobre la actividad propia, sino que señala la disponibilidad ilimitada, el deseo de convertir cualquier elemento de nuestras vidas en contenido para vender. La vida no siempre fue así. Podemos trazar una breve historia a finales de los 2000 y principios de los 2010, cuando surgía una generación que más tarde sería denominada como post-internet. Esto es importante para mí porque yo soy de esta generación de artistas. Como creo que sí mucho me crié en el mundo del arte contemporáneo en el internet,
lo que previo a este momento, diría como, sí, como antes del 2006 o 2007, se llamaba NetArt, pero en NetArt tenía como una connotación mucho más institucional. Claro, cuando el internet era muy temprano y literalmente solo tenían acceso como académicos en Rusia y en Estados Unidos, el NetArt ya es como el post-internet ya es como una tercera generación de eso, y ya es un mundo, la gente, o sea, como la idea de post-internet, como la describió su creador Jane McHugh, gracias. Es esta idea de la vida post-internet, en el sentido de que ya el internet se ha convertido en una parte cotidiana, como ya, o sea, como que cuando dejó de ser como, cuando dejó de ser esta cosa como que solo hacían los nerds, y pasó a ser el lugar en el que tu mamá recibe las noticias y paga las cuentas, ¿no? Como cuando se volvió como verdaderamente un espacio completamente globalizado y sobre todo creo que completamente colonizado por estas plataformas, por Facebook, por Instagram, como cuando pasó de ser como el Wild Wild West a este lugar como súper delimitado por una cierta serie de grandes conglomerados, ¿no? En ese sentido, el post-internet también creo que es interesante pensar que somos como elder millennials, que fuimos como la primera generación que creció con el internet. Como yo tuve internet desde los 11 años y como casi toda esta generación similarmente. Y en estos ejemplos tengo a Petra Cortright, que hacía como estos videos en la webcam con los efectos de la webcam de Mac específicamente, que la llevaron, ella fue como de las que saltó a la fama. Ella se hizo pintora y se consideró como una gran traición que pasara a ser objetos reales, pero ahora hace como unas pinturas digitales muy interesantes, yo la quiero mucho todavía. Este video es como el 2007, es el logo de Débora del Mar Corp, que es como Débora del Mar, hoy solamente Débora del Mar se hacía llamar. Esa es una obra de The Jogging, que era como un colectivo de Tumblr que hacían mucho estas cosas, como quizá tenían como esta cosa donde hacían obras que en realidad eran la documentación de la obra y que tenían mucho el poder de convertirse en memes. Quizás estuvieron mucho en Tumblr alrededor del 2010. ¿Se acuerdan de una foto de una secadora del pelo que estaba cocinando una tirita de tocino? Siento que esa foto circuló mucho afuera de The Jogging, pero era como, ese es el tipo de cosas que hacían. Esta es una obra increíble de Amalia Ullman, una artista argentina que básicamente hizo como un performance de 6 meses en Instagram, donde pasaba como de slutty queen, como que, estoy tomando clases de pole dance y tengo un sugar daddy, como se había puesto tetas, se había como aumentado los senos, como todo esto, pero al final, y después como que tenía como muy la historia del mito, algo malo le pasaba, pero no te decían qué le había pasado, y después emergía como, no, encontré a mi familia, a Cristo, no, ahora soy una clean girl, que esto era como al final, y al final revelaba como, todo esto fue performance, como nunca pasó nada de esto, como solo subió suficiente información a las redes sociales para hacerle pensar eso a la gente. Y ese es Timur Sikin y Nadia Kovitsko. Básicamente estos ejemplos lo que pretenden ilustrar sobre el post-internet es que fue una generación que un grupo de artistas que abrazó, aunque muchos irónicamente, la idea del personal branding y la ética de lo que se llama athletic aesthetics, o como estética atlética, descrita por Brad Tremel como una forma de producción artística derivada del entorno ultramediado del arte, que entonces aún era una novedad, en el que los artistas o aesthetas competían por atención online en medio de una avalancha de información, trabajando desde las redes sociales y transformando la noción del trabajo artístico de una serie de proyectos aislados a la constante transmisión de una identidad artística propia, reconocible y única, una brand. Y había mucho de este juego de trabajar como con bolsas de Nike, con el lenguaje de la publicidad, con el lenguaje como de estas imágenes de stock, como la narrativa del personal branding. O sea, existía Débora del Mar Corp, pero había varios otros artistas que tenían como estos nombres artísticos que funcionaban como marcas, que tenían sus propios logos. Aparecía esto mucho de aparecer como la propia imagen, la propia cara todo el tiempo. En ese momento yo tenía un
proyecto de Tumblr que se llamaba Girls of the Internet Museum, y era un poco pensar en cómo se estaban pensando como estas formas de presentarte a ti misma en las redes sociales, o esta forma de mediatización de la imagen propia. Y en ese momento nos parecía, estos ejercicios nos parecían de cierta forma emancipatorios, como había un acercamiento a los lenguajes visuales del capitalismo que nos hacía pensar que los estábamos cooptando, es un poco naif, tipo ahora 20 años después, pero obviamente nos estaban cooptando a nosotros, pero había como esta cosa de hacernos cargo de los medios de producción, cuando en realidad estábamos siendo como muy subsumidos por estos mismos lenguajes, ¿no? Lo que los artistas pre-internet lograban haciendo commodities o objetos de arte tradicionales, una pintura, que podían existir independientemente del artista, en los 2010 se hace a través de la constante autocomodificación. La idea de personal branding como un proyecto DIY que es realizable por uno mismo a partir de la minuciosa administración de la propia imagen y de su circulación en las redes sociales, y no como un proceso que necesitaba de asesores expertos en la validación de marcas, ¿no? Como esta cosa de yo puedo ser mi propia marca, no necesito toda esta intervención. Y es una idea que saltó rápidamente de los círculos del post-internet, que sobre todo existían en grupos de Facebook y en Tumblr, a los emergentes influencers que comenzaban a emerger en Instagram. Esto es un paréntesis más conceptual, intelectual, si quieren. Para entender mejor el cómo y el por qué las redes sociales funcionan de la forma en que lo hacen, podemos voltear a nuestra mirada hacia aquellos cuyos intereses representan. Uno de los más poderosos y célebres tecnócratas de nuestra era es Peter Thiel, aquí a la izquierda. El empresario, venture capitalist y fundador de algunos de los más grandes éxitos de Silicon Valley, como Facebook y PayPal. Él y Elon Musk no fundaron, sino que compraron PayPal una vez que ya era exitoso. Y de ahí, con ese dinero, Peter Thiel se convirtió en el primer inversionista de Facebook, el primer como main investor de Facebook. Y también es el dueño y creador de Palantir Technologies, que es una compañía de análisis de Big Data que hace muy opacos servicios de vigilancia masiva y de seguridad para el complejo industrial estadounidense. Creo que sí, las compañías de Elon, o sea, las del espacio y las de vigilancia de Peter Thiel son como por lejos las compañías que más dinero reciben del Estado gringo, ¿no? Por años, Peter Thiel ha proclamado la genialidad de la obra de René Girard, que es este filósofo francés, a quien conoció en sus años estudiantiles en la Universidad de Stanford, en California, en los 90. Famosamente, el pensador cristiano ha sido llamado el padrino del botón de like, ya que Thiel agradece su teoría del deseo mimético por haber inspirado su creación. Como lo propone el escritor Sam Kriess, la decisión de negocios de Thiel que más evidente lleva la marca de Girard es el avance de $500,000 que convirtió a Facebook en un fenómeno. Lo que Thiel vio fue el potencial de Facebook de convertirse en una enorme placa de Petri para crear nuevas cepas de deseo mimético, y eso es exactamente lo que las redes sociales nos han dado. El deseo mimético es la idea de Girard de que todos los deseos humanos no son solo colectivos, sino que completamente imitativos. Esto para Thiel significa que el cerebro humano es poco más que una máquina gigante de imitación, aferrándose a aquello a lo que ve a otros aferrarse, desde que somos bebés hasta que nos graduamos a los deseos más sofisticados de la adultez, aferrándonos entonces al conocimiento, al honor y al poder. Eso lo dice Peter Thiel y Girard. El problema con el deseo mimético es que siempre cataliza procesos, eso es la fundamental idea girardiana. El problema del deseo mimético es que siempre cataliza procesos complejos y violentos. Una vez que una persona desea algo, todos empiezan a desear lo mismo, lo que por supuesto genera competencia, lo que por supuesto lleva al conflicto, y lo que para Girard siempre termina en violencia, y entonces se vuelve necesaria una idea de chivo expiatorio, ya sea un individual o un grupo, el homicidio y el eventual encumbramiento cultural, la mitificación del chivo expiatorio y su instauración como un ritual recurrente, simulacro que apaga las posibilidades detonantes de violencia futura. No sé si se dan cuenta que, pero por esto es un pensador cristiano, o sea, básicamente está hablando de Cristo, ¿no? Como... Para Girard, esta violencia sagrada es el corazón de la religión y de la institución política. Es el origen de las religiones judeocristianas, es el principio del sistema judicial, que supuestamente tiene el monopolio de la violencia y una prohibición estricta sobre la venganza civil,
pero su visión es esencialmente pesimista y considera que estos orígenes violentos son una carga pesada, una mancha indeleble sobre la humanidad, de la que tuvo la oportunidad de desprenderse, pero no lo logró, cuando Jesucristo probó con su propio sacrificio la falacia de la culpabilidad del chivo expiatorio. Es decir, no sirve, o sea, como no sirve escoger un chivo expiatorio, porque después todos nos damos cuenta de que no era culpable y como no tenía ninguna función hacer esto. Es interesante que al dar clases sobre esto en Stanford, en el preciso momento en el que se formaba el caldo de cultivo de una generación entera de tecnócratas hambrientos de poder, las ideas de Girard se retorcieron de una forma tan particular. Mientras que Girard trató de advertirnos sobre los peligros del deseo mimético, de no poder controlar nuestra fascinación por aquello que el vecino ya desea, y sus catastróficas consecuencias, para Till y para sus pares, esta gran carga sobre los hombros de la humanidad era simplemente un mecanismo para acceder al poder. ¿Qué pasa si exponemos a las masas a todos sus deseos? ¿Qué tal si multiplicamos la visibilidad de todo aquello que la gente orgullosamente posee o desea? Esa debilidad humana no los va a dejar de desconectarse nunca, como es precisamente este mecanismo el que los va a tener siempre pegados a su celular y a las propias corporaciones que ellos inventaron. Es en este esquema de deseo, admiración y envidia que el influencer y su existencia aspiracional se convierte en una suerte de meme, en el sentido de un modelo infinitamente multiplicado y atomizado, engranes en la máquina de la reproducción del deseo. El resultado de su implacable invasión de nuestra psique son sentimientos de insuficiencia, ansiedad y frustración, y como lo advirtió Girard, competencia, conflicto y violencia. En ese sentido, creo que también vuelvo a recomendar Capitalismo Gore de Sayak Valencia, que habla mucho de estos sentimientos de insuficiencia y lo que finalmente hacen en una psique llena de sujetos inevitablemente precarizados. Y ya tiene un nombre, creo que es el sujeto grifo. Endriago, el sujeto endriago. Sí, sí. Gracias. No sorprende entonces que el hobby favorito del internet hoy sea elegir una persona nueva por semana para usarlo de chivo expiatorio de todos los males de la sociedad, aunque sea por un par de días, acosándole con todo tipo de insultos hiperbólicos y amenazas, solo hasta que encontremos a la persona siguiente para que pueda empezar el ciclo. El influencer, como un circulador eficiente de información, como un vector de colocación de productos, vive en la constante competencia de superar a otros, de vanagloriarse de sus vistas, sus seguidores, sus interacciones y engagements, y cuando esta figura se mueve en el territorio del artista, el arte mismo se vuelve información cuantificable, contenido estrictamente consumible, un número para comparar con cualquier otro en un concurso de popularidad que absolutamente nadie gana. Lo peor de todo es que la transformación de nuestros pares en competidores antagónicos, esos otros que vienen a quitarme lo que es mío, genera un entorno gremial completamente tóxico, tanto para artistas como para los trabajadores del arte, pero también para el arte mismo, hambriados como estamos de colaboración sustancial y de intercambios sanos de ideas complejas. Crucialmente, el artista como influencer es un sujeto que es completamente incapaz de nutrir cualquier tipo de solidaridad. Cualquier impulso hacia ella se congela ante la consideración de cualquier inconveniente. ¿Por qué debería de sacrificar su confort, el dinero que tanta le costó su chamba, por otros? Por esos ingratos que critiquen sus esfuerzos y que están claramente celosos de su popularidad. No habrá solidaridad ni ninguna construcción colectiva de un horizonte político claro en el arte mientras nos relacionemos los unos a otros bajo estas circunstancias. Estas circunstancias son las circunstancias que crean las redes sociales. Entonces, ¿qué significa el artista como influencer para el arte mismo? En términos del arte, el crítico Tim Kesey, que recientemente se hizo muy famoso, hace un interesante diagnóstico en su texto que se llama El auge de la mala pintura figurativa, en el que describe un panorama ominoso en el que el arte se está quedando sin ideas, pasando de una novedad incipiente a otra, de la redundancia colorinche e inocua de lo que se llamó el formalismo zombie a la redundancia colorinche e inocua del figurativismo zombie. El primero, el formalismo zombie, coincidió con los primeros años del 2010, cuando el coleccionismo puramente especulativo o flipper, como esta idea de comprar arte únicamente para venderlo en 5 años para obtener ganancias, empezó a hacerse más visible y prevalente. El arte post-internet tuvo que ver con esto, como justamente Petra Kortweit fue una de las artistas que comenzó a trabajar con un coleccionista que se apellidaba Simowitz y que tenía esta cosa, era como infamous, como muy
conocido por ser este tipo, era como un tipo que venía de Hollywood y de Silicon Valley, y entonces estaba convenciendo a gente más joven y quizá con menos dinero de coleccionar, y entonces este era su modus operandi, como comprar, malbaratar obras de artistas muy jóvenes para venderlas en 3 o 4 años por el triple, ¿no? Y un poco así despegó, la carrera de Petra Corray despegó muchísimo, pero la de otros artistas murió muy rápidamente con estos mismos tipos de transacciones. Y luego el figurativismo zombie se alinea con los últimos años de la década pasada y con los comienzos de esta, en las que el movimiento de obras de artistas ultracontemporáneos, que es como se llama a los que nacieron después del 74, pasó de $22 millones a $257 millones en menos de 10 años, un incremento del 1000%. Es como un poco de lo que hablaba al principio, como de la especulación sobre los artistas jóvenes, ¿no? Podemos mapear esta especulación rampante sobre las apuestas que simultáneamente hicieron corporaciones como Google o YouTube, Facebook o Instagram al invertir en los creators o influencers que usarían para transformar radicalmente las formas en las que consumimos la información en general y el arte en particular. Como podemos mapear como el comienzo de la especulación en el arte y específicamente en los jóvenes con la especulación que hacen estas corporaciones, sí, como los de Silicon Valley, en los influencers al mismo tiempo, ¿no? Como una para mí, quisiera escribir más al respecto, me parece que es una configuración de la información y del consumo que va de la mano. Para Kissick, ambos zombismos representan la creación sin alma, mecánica y sin nada nuevo de decir. Es obra que presenta innovaciones estilísticas trilladas como excusas para el branding. Un presente en el que la habilidad de marketizarse uno mismo es más importante que dominar una técnica o tener una buena idea. Es este momento en el que algorítmicamente todo el mundo decidió comenzar a pintar o volver a pintar. No sé si lo han notado en sus feeds de Instagram. En el sentido de ser movidos por una mano invisible, en muchos casos a partir de referencias evidentes a momentos estéticos del pasado. Y esto es claro, como esta idea de una especie de... Bueno, ahora tengo en algún lado el nombre de estas artistas, pero quizá voy a hablar mal de ellas, así que quizá más importante. Pero claro, como esta versión surrealista, como esta es una artista que pinta todos paisajes surrealistas con un sujeto que siempre es una salchicha, o esta artista hace reproducciones como estos retratos del rococó, o de Luis XIV, pero siempre con estos textiles encima. Y hay otra que hace cosas muy parecidas, pero todos los sujetos tienen la cabeza cubierta de pelo. Como que hay muchas de estas cosas que son como... Kissick tiene otro texto que salió más recientemente que está hablando justo de esta cosa, que también creo que hay un artista que me gusta mucho que escribe también, Ariadne, habló de eso, que es como una cosa como de recurrir a momentos estéticamente ya validados del pasado para darle peso y valor a tu propia obra, ¿no? Como quizá no tienes una idea tan buena, pero si pintas parecido a la era de Luis XIV, la gente va a decir, eso está chido, ¿no? Eso vale algo, como esta cosa de recargarte en estéticas del pasado como para la validación. Para Kissick esto significa que son simulaciones de pintura, la pintura aplastada a mera imagen en términos del consumo dominante y memético de hoy. Cuando Kissick al final de su artículo extiende su crítica hacia la cultura imperante y describe con claridad el hábitat y la práctica del artista como influencer. Nos ofrecen objetos culturales optimizados para Instagram, que cualquiera podría hacer y que cualquiera puede entender sin pensar. Es un entretenimiento zombie. Es la cultura de deja que a la gente disfrute lo que le gusta. Eso es lo que nos trajo hasta la orilla del abismo. Lo que necesitamos de vuelta es una pintura real y compleja. Kissick diagnostica entonces esta epidemia de arte como contenido y de contenido sobre arte que está vacío de lore. De toda curiosidad o de pasión real por el arte, por sus especificidades locales, por su historia y por su comportamiento. Lo que el arte es capaz de hacer en el espacio, en comunión con el espectador y con otros objetos. Creo que esto es muy importante y habla un poco como lo que decía al principio, como esta idea de justo de obras de arte que son casi premeditadamente creadas para el feed o para la página de subastas, para hacerle así como o sea, esta cosa como la pintura aplanada a la imagen en el sentido de que no está pensada para verse, para existir en esa situación compleja y emocionante, que en este sentido soy como muy conservadora y evangelizante de esto en términos del arte contemporáneo, pero para mí los objetos de arte hacen cosas, tienen agencia en el espacio
cuando se encuentran, incluso como incluso los más insulsos group shows, te puedes encontrar como una relación extraña entre un objeto con otro que no pensabas que estuviera ahí. Siento que este tipo de pintura de la que está hablando Dinky Six sí es específicamente pensada no para existir en este caldo de potencia que es el espacio, el encuentro entre espectador y obra, sino está creada para un espectador que está, ya entendí, ya entendí el chiste, es casi como un one-liner, como una broma de una, ya, I get it, el que sigue, me gusta, no me gusta, lo compro, no lo compro, ¿no? Como un consumo automatizado, algoritmizado quizás. Crear objetos de arte sin una perspectiva del mundo o sin una visión es simplemente perpetuar la lógica de la hiperproducción que hoy satura el mundo y nuestras vidas, con ropa de plástico de Shein, con comida sin valor nutricional, con películas de Marvel y de Mattel que son largos comerciales para comprar porquerías, con tecnología que incendia el mundo y que nadie necesita, con imágenes e información que cada vez nos distancian más de nuestra realidad y nuestras propias comunidades. El arte como mera imagen o contenido no tardará en convertirse en lo que Ben Davis pronostica en su texto, que les recomiendo mucho que lean, que se llama Three Tendencies of Future Art, o Tres Tendencias del Arte Futuro, en el que él diagnostica un arte que existe en la estetización total del capitalismo y en el que la cultura ha migrado a plataformas virtuales controladas por corporaciones monopólicas. En ese futuro cercano, si no ya a la vuelta de la esquina, eso lo escribí hace meses, pero gracias a Elon Musk siento que estamos como ya ahí. Los museos finalmente se han convertido, o sea, en este futuro cercano, los museos finalmente se han convertido en parques de atracciones, proveedores de experiencias y entretenimiento, en los que la instalación maximalista de un artista es indistinguible a los ojos del consumidor de un pop-up promocional para una marca de shampoo. Como artistas o trabajadores del arte, nuestro rol en ese panorama se disuelve. Todo se convierte en equipos anónimos de producción, de freelancers precarizados, donde hay escritores, productores, iluminadores, DJs, editores, reunidos alrededor de mesas proponiendo la siguiente gran experiencia. Estas son fotos que tomé en Las Vegas, donde esto es lo que hace el arte. Como este osito estaba enfrente de una instalación que de verdad... O sea, pensé, esto es arte, como que todo Las Vegas ahora está destinado al consumidor asiático, y como es el año chino de la serpiente, en todas partes había como unas instalaciones enormes de serpientes y dragones, y yo como, esto es arte. Y no es arte, es un Disneylandia para adultos, pero entonces el arte se inserta ahí como otra parte. O sea, esto estaba enfrente de la tienda de Chanel, por ejemplo, o ese es un Jeff Koons que estaba enfrente del Teatro Wynn, que es como entras y hay como un show de Cirque du Soleil, ¿no? Como el arte como este accesorio del consumo, básicamente, donde claro, ya no importa tanto el artista, sino que importa la experiencia, que es lo que finalmente te venden. Quizá el arte puede ser otro ambiente instagrameable de Yayoi Kusama, como hizo esto en el flagship de Chanel en París, o puede ser la experiencia del performance de Miu Miu en Art Basel París 2024. Como espectadores, una vez que nuestros deseos están cada vez mejor manipulados y aceitados para un consumo sin fricción, todo nuestro entorno se convierte en un mall, en un anuncio o en ambos. Hoy no estamos muy lejos de eso, Las Vegas literalmente es eso. El mundo del artista como influencer actualmente parece como pintura zombie, como activaciones interminables en la Semana del Arte, como la misma paleta de color en una docena de artistas, como los mismos textos teóricos y planteamientos curatoriales regurgitados al infinito, y como la pesada maleta de lo que yo llamo, no lo llamo yo, el largo 2016, que es como esta caótica estela de lo que dejó el 2016 a través de Me Too, Brexit, Trump, la cultura de la cancelación, el año en los que los memes colapsaron con la vida real, el momento en el que el internet dejó de ser un horizonte esperanzador para convertirse en la agria estructura del presente. Y es como, son las mismas discusiones una y otra vez, como todavía seguimos hablando de wokismo, es 2025 y seguimos hablando de wokismo, como estar atrapados en estos ciclos de información de burbuja es como muy un síntoma de este presente influencerizado. Este entorno de emprendedurismo, producción y consumo sin fricción conlleva además a una aspiracionalidad mimética, girardiana,
la sensación de pertenecer o no pertenecer, la escasez artificial, como si hubiera un monto de dinero fijo flotando en un cochinito de vidrio sobre todos nosotros en la gran fiesta del mundo del arte, como si hubiera un número específico de focos y reflectores que solo pueden brillar sobre algunos de nosotros a la vez. Nuestros propios pares y colegas no aparecen frente a nosotros más que como competencia, y la crítica como una herramienta odiosa, que amenaza con devaluar la especulación propia, con crear fricción donde simplemente no es necesario. Y esto creo que lo podemos, o sea, pensar no solo en términos de la crítica de arte, aunque sí está muy de la mano, como hay mucho antagonismo ante la crítica en este momento, pero que tiene mucho que ver con esta polarización que crean las redes sociales, en las que cualquier comentario negativo se piensa como un ataque, pero también como nuestras únicas formas de lidiar con esa negatividad son o cancelación o no cancelación, o ignorar y bloquear, o sea, como que hay una completa disfuncionalidad de cómo nos acercamos a la negatividad, pero claro, incluso piensen en cómo la mitad de los TikToks son como piensa positivo, y es como todo el mundo se está como pudriendo en negatividad, pero no tenemos un lenguaje siquiera para hablar de eso, incluso está mal visto pensar en hablar de eso, ¿no? Justo este texto en mi doctorado fue mal recibido. Hubo mucho de ¿por qué eres tan juiciosa? Y es como, yo soy esta persona también, o sea, quiero que lo sepan, o sea, yo soy esta persona también. Yo también compro en Zara y estoy muy al pendiente de la vida de Ariana Grande y de las Kardashian. Pero bueno, si el arte no es más que mera imagen, entretenimiento y consumo, se vuelve entonces un epifenómeno subordinado a la performance del creador del contenido. Y entonces el objeto del arte es tan importante como el branding del creador del mismo, ¿no? Como lo indican las numerosas burbujas reventadas del arte joven o ultra contemporáneo en las últimas décadas, el único valor real que creamos como artistas, como influencers, es para un puñado de plataformas. Sin duda, uno podría monetizar su experiencia online como un influencer regular vendiendo basura de Amazon, pero es más difícil influenciar el camino hacia una carrera sólida. Quizá porque ni siquiera sabemos cómo se ve, qué significa o cómo se ve una carrera sólida en estos días. Se ve como vender formalismo o figuratismo zombie por 6 cifras un par de años y luego desaparecer y convertirte como en la burla del One Hit Wonder. Se ve como la autoexotización que se espera de los artistas del sur global, minando nuestras propias variaciones de opresión y trauma a cambio de algunos fondos o becas europeas, si es que alguno sobrevive del avance de la ultraderecha. ¿Cuál sería hoy el performance más óptimo en cuanto a una carrera real en el arte? La durabilidad, la credibilidad, la visibilidad, los precios en el mercado. La verdad es que quizás ninguno. Instagram es excelente para vender merch, skincare, líneas de joyería y microtendencias de Temu, pero claramente no podemos postear para construir una comunidad, para establecer vínculos afectivos y de respeto con nuestros pares. La atención es un arma de doble filo. Y bueno, quería presentar, porque se prometió hablar de pintura y de fugas, claro, artistas que me parece que escapan un poco, o buscan escapar de esto, porque realmente, al final, si bien creo que es juicioso mi análisis o negativo, también creo que hay mucha gente que está tratando de escapar, y siento que también es un sistema que está, o sea, it's a feature, not a bug, que aparezca como inescapable, como, si bien, o sea, lo podemos ver claramente como en estos avances políticos, cómo está avanzando la censura de una forma como implacable, o sea, pensando en el sistema del arte de Alemania, que por muchos años ha sido como Berlín, como un gran centro del arte contemporáneo, y ahora es como no puedes decir la palabra Palestina en todo un país, por ejemplo. O, bueno, Dios sabe que eso está pasando en Estados Unidos, están literal levantando gente, la migración en Estados Unidos, en las escuelas de arte como Barth, que es una de las escuelas de arte más reconocidas del mundo, que es de Columbia, están literal secuestrando gente y quitándole sus visas por hablar. Como, creo que es claro que este sistema busca hacernos sentir como completamente, como completamente impotentes ante su encierro, ¿no? Y creo que en ese sentido el escape de ella, o sea, también siempre pienso como, si mañana nadie de nosotros usara las redes sociales, esta gente no tendría ningún poder sobre nosotros. O sea, sus datasets, como toda la data que tienen, en 3 años estarían desactualizados y no valdrían nada. Como realmente podríamos apagar nuestros celulares mañana y podrían desaparecer esta gente, pero yo entiendo que yo tampoco los apago, o sea, también no me estoy diciendo como, ay, no es la solución, chicos, no, o sea, pero realmente es como un poder, o sea, hay algo muy frágil del poder que tienen, que creo que también es interesante pensar en eso, ¿no? Como es frágil el poder que tienen, como es
amplio el poder que tienen sobre nosotros, también es bastante frágil. Como todo el tiempo leo como gente escritora que dice como, dejé de usar Uber Eats este año, y la gente como, ¿cómo? Y es como, hace 2 años no existía, como hace 3 años llamabas por una pizza, o sea, como puedes sobrevivir, como no va a pasar nada. Y es como, claro, pero como es parte de este sistema de hacernos creer que sería el fin del mundo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido quería hablar de la obra de Nicole Chaput, que también fue parte de estos seminarios, que para mí se enfrenta como a este fetichismo del consumo, pero más bien también creo que ella lo lleva como a este nivel del hambre primal por el consumo, que parece despertarnos que nos despierta a través de estas representaciones femeninas retorcidas y como carnosas, que hacen hincapié en esta intercambiabilidad de los arquetipos que buscan reducir a la feminidad occidental, ¿no? Como estas cajas que nos vende TikTok, como Clean Girl, como hablando de estas formas de consumo, como yo soy Flower Girl, yo soy Pineapple Girl, como que aparecen literal cada 2 segundos en TikTok. Y hablando sobre esta cuestión canibalística de este consumo, ¿no? Pienso específicamente en el show que hizo, hace 2 años, hace año y medio, en el Carrillo Gil, que fue como un solo show que presentó estas eran como un poco, ¿se acuerdan? Ella también debe ser millennial, pero es como baby millennial. Pero ¿se acuerdan que vendían como estas muñequitas que les podías cambiar como... les cambiabas la cabeza, les cambiabas el torso y les cambiabas como eran como para vestirlas. Entonces ella hizo esto, pero son como imágenes que tomó de la historia del arte, pero como que la súper deformó, ¿no? Me parece que, por ejemplo, esta de arriba viene de una representación egipcia de una diosa y ella la vuelve como esta reina un poco Marvel. La de abajo son como unas piernas, no me acuerdo de qué muralista, y también tenía esta cuestión de como el espacio reproducía como la idea de un vestidor de una tienda de lujo, ¿no? Como esta iluminación suave, pero al mismo tiempo estaba todo pintado de este color, yo le llamo como luz y colores uterinos, como esta cosa carnosa y digestiva, ¿no? Como de estar adentro de, como un poco de la podredumbre de estar siendo digerido, ¿no? De un proceso, o sea, creo que ella sí hace como estas, sí, como subversiones de un proceso que pensamos como tan glamorizado o normalizado. También me hacía pensar en este que vi ayer, que es como esta idea de, bueno, es una artista de una escritora que se llama Rachel Oyster Kiff, que es como esta idea de cómo a nosotros la clase media en vías de extinción literalmente nos cambian como extinción por espejitos, como no, pero ¿por qué te vas a quejar del cómo estamos avanzando hacia el abismo cuando puedes comprar 12 Sony Babies, tipo Sony Angels? O sea, como no, hay baratos en Zara, tranquilízate, como no, ¿por qué tienes un Tesla? Relájate, o sea, como, y ella le llama como esta Faustian bargain o pacto diabólico en el que la middle class tiene basurita en cambio del political abatement, que es como, sí, como la extinción de nuestro poder político, y básicamente nos intercambian estos cositas que nos entretienen. Ella hace como el temo, y hace esa metáfora de, eso lo usa mucho en Twitter, que es como las llaves en la cara como a los bebés, para distraerlos, como nosotros haciendo eso, pero con las mamadas que compramos inevitablemente. Y a cambio nos dan como la terapia de shock de Milei, ¿no? Como la constante humillación del Estado corporativo. Otra persona, Madeleine, que también estuvo en estos simposios, y Madeleine me parece que hace un escape similar al crear obras sobre temas que se han como discutido hasta el cansancio en la última década del arte contemporáneo, pero hablando como de estos interminables procesos de colonialidad. Pensemos que Estados Unidos está pensando colonializar Greenland, ¿cómo se dice? ¿Groenlandia le decimos? Groenlandia, bueno, como ya estamos pensando en expansión, pero también pensando como en términos de la colonialidad como un proceso, o sea, no colonización, sino colonialidad como un proceso que continúa a lo largo del tiempo, ¿no? Como que se carga, queramos o no, como una suerte de mochila intelectual o bagaje opresor.
Ella lo hace en términos, estos procesos de colonialidad sobre los cuerpos, que en términos de, voy a citar a Sylvia Wynter, una de mis teóricas favoritas, que en términos de su código simbólico de la vida y la muerte, señala y acusa a otros cuerpos, los no blancos, los feminizados, los encarcelados, los disgénicos, los desempleados, las personas con discapacidad, conocidos, los señala como, y los acusa de desechables, ¿no? El combustible biológico de la necropolítica. Los adictos otros. Sí, como este combustible de necropolítica que tenemos lugares a donde echarlos para no verlos, ¿no? Y en una inversión importante, Madeline habla de estos temas, pero buscando representar esto con un nuevo código que implica una pintura descolocada de sus métodos tradicionales hacia una abstracción hipermeticulosa con estas figuras que son muy exactas, hechas a mano y a lápiz, y con estos agregados como estas, sí, como estas patas y como estos, sí, como agregados robóticos o mecánicos, que las alejan de su mera función decorativa en las paredes y las insertan en el espacio de lo humano, del espectador y de la confrontación física con lo que es el otro como objeto, pero que también es humano y que a la vez puede ser mercancía, ¿no? Como esta idea del humano como mercancía que es claramente visible en la esclavitud, ¿no? Que continúa hasta hoy en muchos lados. Creo que es otro vínculo interesante con la idea de Sayac Valencia. Madeline básicamente tuvo una educación muy tradicional de la pintura y ella prepara sus bastidores como de la forma tradicional como lo hacía la Academia Española, que le enseñó a ella en República Dominicana, de donde es ella, pero al mismo tiempo crea como estas cosas que son, o sea, podríamos llamarlas algorítmicas en los términos tradicionales del algoritmo en cuanto a la idea de unos y ceros, como espacios de color y espacios vacíos, pero justamente creo que ella está tratando de desequilibrar esos binarios. Yo siempre que pienso en su obra no puedo evitar pensar como en esta idea de Sylvia Wynter, de lo que ella llama como el binario simbólico de la vida o muerte, ¿no? Que es como, tienes por un lado un sujeto eugénico como el hombre blanco, empleado, heterosexual, poseído, ¿cómo se llama? Ciudadano, y versus eso todo lo demás, ¿no? Como el inmigrante, el ladrón, como todas estas cosas que criminalizamos como casi, sí, ella diría como desde una narrativa original. Y entonces ella, para mí lo que Madeline hace, y al presentar sus pinturas no colgadas en la pared, sino que enfrentarlas al sujeto, hace como, busca como esta confrontación con lo otro no humano, pero al mismo tiempo te hace considerar como por qué hay otros humanos no humanos. No voy a abundar más esto. Y finalmente, me falta. Quería hablar de López Llamas, que esta es una que yo curé hace poco en Llano, cerró hace poco, y la conozco bastante bien esta muestra, y creo que López Llamas hizo un esfuerzo inteligente, sensible y vulnerable para expresar precisamente esas trampas que se nos tienden como sujetos contemporáneos, pero también del arte contemporáneo. Y cito un poco el texto del show. La obra le da forma tanto al corpus del artista como a su propia identidad y viceversa. Ambos ejercicios emparentados, como la construcción de la propia identidad y la construcción del corpus de obra como artista, duplicados en una serie de objetos que evidencian el artificio, la ficción de nosotros mismos que desbordamos en el arte y las simulaciones del arte que nos invaden y enajenan desde el primer contacto. Y en este sentido estaba pensando, porque él hace muchas referencias como a Kiss, a, no sé, Michael Jackson o a Jackass, y como esta cosa de cómo desde nuestro primer contacto, no sé si todo el mundo estaría cómodo llamando a todo producto cultural arte, pero como esta cosa de ver tu primer video musical, no sé, probablemente para mí fueron las Spice Girls, y sentir como eso, wow, como modifica como la química de tu cerebro de cierta forma, y en ese sentido, en eso estábamos pensando cuando pensábamos en estas simulaciones del arte que te invaden y enajenan, ¿no? Como estas cosas, pero incluso como diría que López Llamas como artista y yo como escritora o trabajadora del arte, también me sentí de esa forma con obras de arte, verdaderamente, ¿no? Como estaba pensando, no sé si van a ver la de Orozco en el Jume, ver las fotos, los grandes hits, fue como wow, me acuerdo cuando vi esto como teenager y como modificó una forma de entender el arte contemporáneo para mí, y todavía tienen poder sobre mí como esas fotitos, ¿no? Como en sus marquitos beige.
Bueno, esta exposición se llamó El otro protagonista de la noche, era como unas 16 viñetas de video, pensando como el arco común de la hollywoodense, como del coming of age, del camino pavimentado de ansiedad e inseguridades que supuestamente lleva a la adultez, la negociación entre sinceridad y performance que le da forma a la serie, pero también como a nuestra vida, como estas máscaras que te tienes que poner, como la máscara godín cuando vas al trabajo, la máscara con tu familia, la máscara como más rebelde, o sea, como estas cosas y cómo las performamos y cómo esa performatividad se ha exagerado gracias a las redes sociales. Pensando en esta cualidad que tiene la cultura de masas de ser tan brillante y tan atractiva, tan inevitable, y cómo estos momentos de la cultura pop nos educan, nos interpelan, al mismo tiempo que nos humillan y nos empoderan, ¿no? Como esta cosa de nunca voy a poder ser un Spice Girl o Ariana Grande. Y está bien, pero como es una aspiracionalidad que para girar tendría un fin terrible. ¿De quién es esa frase de These delights have a horrible end? Creo que es Shakespeare, ¿no? Que estaba en Westworld, bueno, perdón. Bueno, y finalmente diría que también Minority, que nos acoge el día de hoy, que justamente también hace un desplazamiento, en esta creo que es un poco más obvia, pero hace como un desplazamiento de lo humano como centro a través del poder extrañamente subversivo de lo cute, que busca justamente descentrar esta idea de lo humano como hombre eugénico, blanco, emprendedor, capacitista, etcétera, para centrar otras formas de existencia que no solo diversas en el panorama de lo humano, sino en términos de que centra las infancias, las feminidades y las disidencias, sino también para centrar lo no humano en su relación con nosotros, y cómo la simbiosis existente entre los humanos y el mundo material que nos rodean fundamentalmente moldean nuestra existencia, y cómo las decisiones que tomamos en nuestra relación con el mundo material que nos rodea fundamentalmente también modifican nuestra forma de existir y nuestra psique, como diría Silvia Winter, nuestra carne, ¿no? Como piensen en la influencia que tiene el dinero sobre nuestra salud mental, por ejemplo, es una decisión que tomamos hace mucho tiempo. Y eso es todo. Gracias. Wow, es una hora. Por favor, participen, porque es un texto que pienso hace mucho, y siento que sí, me falta darle muchas vueltas todavía, sí, no está para nada cerrado. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta información y estas reflexiones. Yo pienso que estamos como a esta problemática ser virtual, que estamos viviendo en una problemática igualmente virtual y tan fácil como apagar tu celular y vivir la vida, ¿no? Y pienso que en parte los barrotes de esta jaula son muy flexibles, y son flexibles para contener más espacio al poder estirarse, pero también son flexibles para ser cortados. Y pienso que esta enorme influencia del consumo y del entretenimiento llamado arte es ante todo en América y países colonizados por esa norteamericanización de Estados Unidos, literalmente, o sea, pues no solo Canadá y México, ¿no? Es lo que está pasando, pero hay otras partes del mundo, o incluso en nuestro propio México, personas de la clase trabajadora, o incluso viviendo en situación de calle o marginales, que pues es prácticamente una mayoría más importante que la clase media, viven otra clase de situaciones en las que su prioridad no es ser Ariana Grande, sino poder llevar comida a la casa ese día, ¿no? Y creo que ante todo este es un opio que afecta a la clase media o clase trabajadora con mayor adquisición económica, o incluso clase alta, ¿no? Y que está muy centrado en América del Norte,
porque México lamentablemente también está desde hace tiempo pretendiendo imitar a Estados Unidos en todo lo que sucede con tendencias sociales y políticas, y pues sí, no creo que sea como en todo el mundo, y creo que hay una sencilla escapatoria al respecto. Y solo rápido, ya perdón si me extiendo mucho, pero sobre la cuestión que comentabas acerca de Berlín, pues yo voy a ir a vivirme a Berlín y estoy viendo pues todo lo de allá, y no es así como lo comentas, por lo que sé, porque bueno, ahorita ganó la izquierda y los sociales demócratas, y te invito a que investigues más acerca del conflicto de Medio Oriente, porque las cosas no son como lo pintan en TikTok. Y ya. Por un lado me da un chingo de gusto que sí, que lo veas también como... O sea, creo que hay dos lados de esa moneda del control que tienen las redes sobre nuestras vidas. O sea, pienso en Silvia Winter específicamente, sorry que no hable tanto de ella, pero como es algo que siempre tengo presente, pero básicamente ella habla de que las narrativas que nos contamos y nos creemos finalmente se vuelven carne, se vuelven realidad, y en ese sentido hay un poder enorme que tienen las redes sociales y sus lógicas de funcionamiento, pero por otro lado, justo como lo dices tú, como también pienso en el clásico tweet de Tyler, the Creator, creo que lo cito una vez por semana, pero es como, ¿de qué hablas? De cyberbullying, apaga la computadora, como todos podríamos dejar de ser bulleados por Elon Musk si apagáramos todos nuestros aparatos, pero bueno, también es fácil y no es fácil al mismo tiempo, como creo que es importante, sí, pensar la complejidad de ese peso que tiene sobre nosotros y al mismo tiempo entender esa fragilidad. Como me da mucho gusto que lo pienses así. Por otro lado, diría que sí, un poco en esos términos mi análisis se centra también tanto en el arte, porque siento que el arte sí representa como una plataforma, un territorio de clase específico, que si bien se expande de diferentes formas en Latinoamérica, en África, en Asia, en Norteamérica y en Europa, sí unifica muchos códigos en su funcionamiento. Y en ese sentido, o sea, si bien no estoy hablando... Claro, no estoy hablando de que toda esta realidad, o sea, como que todo el mundo está soñando con ser Ariana Grande, eso no era el punto que estaba tratando de hacer, pero sí que hay un funcionamiento en la industria del arte que forma este sujeto del que estoy hablando. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, quizá también mencionaba tanto a Sayak Valencia, de la que no estoy hablando tanto, pero justo ella habla de el sujeto endriago, que es que cómo este bombardeo aspiracional le hace justamente a las masas precarizadas, a las masas de la clase trabajadora. O sea, como si bien yo estoy hablando de cómo forma esto el sujeto del arte, sí tengo como atrás de mi mente como las ideas de necropolítica, de lo que hablas ayer. Esto de hecho un poco arrancó de pensar como los sujetos endriagos y como esa idea de pensar sujetos sí, un poco traumatizados por el bombardeo aspiracional, ¿no? Y bueno, sí, justo acaba de estar Klaus Wiesenbach en Soma. Se hablaron estos temas, pero bueno, yo conozco a varias personas, una amiga muy cercana, Frida Toranzo, que literalmente por likear posteos pro Palestina, antigenocidio, le quitaron una beca de $30,000. De hecho, la volaron a Berlín para decirle, no, estúpida, regrésate. O sea, siento que sí, y creo que hay varios, o sea, estoy pensando en Hamishi Farah, que trató de exponer una pintura del secretario de Cultura, que también es pro-Israel, pro-sionismo, también fue censurado, o sea, como, sí, conozco varias cosas. No voy a discutir el sionismo ahora, no voy a caer en esa trampa, pero, o sea, te quiero decir que no solo lo vi en TikTok, o sea, como conozco mucha gente que trabaja en el arte en Berlín y que son amigos y que conozco sus experiencias y que estoy al tanto, también porque trabajo
con muchas publicaciones de arte internacionales, o sea, sé que es un tema que, bueno, a mi editor lo corrieron por eso, o sea, como estoy como bastante empapada en el tema. Octavio. Que me parece como... Hay un ejemplo que es Hetero Frini, que justo tiene una serie de videos muy potentes sobre como su de Kim Kardashian en los barrios no pavimentados de Colombia. Y es como, claro, viniendo de un barrio también, es muy entendible el impacto que tiene la producción de estas subjetividades también en las, o sea, sí, en las clases más precarizadas, ¿no? Y porque finalmente, pues bueno, o sea, después de la telefonía móvil, la penetración del internet en el territorio mexicano es brutal, o sea, no podemos, o sea, hay teléfonos en todos lados y la gente está entrando a internet y está entrando a internet básicamente a través de estas plataformas, ¿no? Como, y luego por otro lado, sí creo que The Platform es como una posibilidad, digamos, como que está muy sesgada por un sesgo, o sea, por un privilegio, como tú decías, o sea, hay quienes tienen que estar agenciados a eso para poder trabajar, pero también creo que justo hay una cosa muy bella de lo que estabas diciendo, que la misma como fragilidad del modelo de gobernabilidad lo hace tan homostásico con la ultraderecha. O sea, como que que nunca no había llegado a esto, como a ese momento en el que digo, claro, es que sería en cierto sentido tan sencillo salir de las plataformas que eso mismo supone un aparato de vigilancia y de proliferación de prácticas que ya no solo son desde la industria y desde el mercado, sino que hacen parte fundamental del aparato de Estado también, ¿no? O sea, el aparato de Estado, sea de izquierda o de derecha, utiliza esos medios cibernéticos para su proyecto de gobernabilidad. Entonces, finalmente, también es un correlato. Y ya luego, bueno, un poco más descontextualizado quizás de esta última parte, pero creo que justo como que antes del formalismo zombie, igual esto es como un cuquerío, pero pensar como la relación de lowbrow art, ¿te acuerdas? Como de ese primer momento de internet todavía, o sea, como un poquito antes de internet, con lo que después sería el formalismo zombie, como el figurativismo zombie, y pues creo que eso es para ¿cierto? Sí, creo que es importante, o sea, justo eso que dices como de la inescapabilidad. En una clase con mi profesor Oliva en la UNAM, que daba música y capitalismo. Tengo que darle crédito porque es muy buena clase. Es marxista. Pero justo él hablaba o sea, como hablaba de dos capitalismos, del capitalismo, que ahora se siente muy claro con esto que está tratando de hacer Trump, o sea, como esta idea de reindustrializar Estados Unidos cuando fue el primer, o sea, ellos y Europa fueron el primer gran país en desindustrializarse, como en exportar toda la manufactura a países más pobres porque era más barato. Y entonces él justo hablaba como de este capitalismo industrialista y este capitalismo como financiero o de información. Y decía que si bien Brasil y México todavía son potencias manufactureras, o sea, todavía creamos materias primas y creamos productos, o sea, tenemos una industrialización fuerte todavía. También Lula y AMLO habían sido muy darlings de la financiarización, porque al inventarse estos planes de bienestar social, necesariamente bancarizaron a un montón de gente que no estaba bancarizada, lo que los llevó a tener cuentas en internet, o sea, te lleva a una digitalización no forzada, pero de buena onda, digamos, buena onda, incentivada. Y él decía que sobre todo, él hablaba de eso que ahora me da mucha curiosidad, amo a ese profe, porque todo lo que me dijo ahora lo estoy viendo así como suceder en un tiempo real, pero hablaba también de cómo también estos como plataformas súper especulativas de la digitalización, por ejemplo,
como hay como muchos estudios en Brasil de que a raíz de que estos bonos del bienestar que da Lula se van a la estratosfera como estas apps de apuestas. Y entonces la gente se está gastando todo su bono del bienestar en apuestas. Y entonces mi profe hablaba como de una transferencia muy grotesca de capital, o sea, donde tú estás dando dinero público y ese dinero público está yendo directamente a las manos de otro oligarca. O sea, como ¿qué es lo que está haciendo Elon Musk en este momento? O sea, como es muy loco como en ese sentido se siente fuertemente inescapable. O sea, como, y no solamente desde la ultraderecha, también claramente desde las izquierdas que quedan vivas en este momento, ¿no? ¿Alguien más? Sonia estaba diciendo que eso está pasando en México con las compras a Temu, a Shein y a empresas. Claro, es una transferencia grotesca, digamos, que aparte, o sea, piensas, es como, claro, pero es muy loco que, por ejemplo, ahora Elon Musk esté con esto de no va a haber ahora seguro social. Es literal impuestos que le das a la gente que luego te da a ti, bro. O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, como o sea, luego van y compran cosas o se lo gastan en apuestas, que es lo que hacen todos tus amigos. O sea, es muy loco, o sea, como si todo parece no tener mucho sentido, pero podría estar aquí todo el día pensando en mi doom scrolling mental. ¿Alguien más? Pues yo tenía la duda de cómo crees que está afectando esta cultura de consumismo y de influencers a los espacios artísticos. O sea, verdaderamente promueven, conservan, estudian y democratizan el arte, o ya están cayendo en la comercialización y en algo trendy. Y pues con esto también, ¿qué espacios crees que siguen vigentes y cuáles crees que ya están obsoletos? Di nombres. Siento que algo pasó en la pandemia, que justo la pandemia fue este momento, lo contaba al principio, como de especulación muy rapaz sobre el arte joven, que siento que empujó la producción artística joven, emergente. Lo digo con confianza porque me he dedicado sobre todo a eso. Como mi carrera como curadora, si bien estuve en el Carrillo Gil año y medio, justo me dieron el cuartito de artes jóvenes. Como siento que como que el arte emergente y el arte joven es a lo que le he dedicado la mayoría de mi pensar en el arte. Y en ese sentido siento que la pandemia y como especulación rapaz sobre el arte joven sí empujó un poco de esta mano algorítmica, la mano oculta del algoritmo. De repente todo el mundo quería pintar, pero también creo que va de la mano siendo amable también, y un poco más de que, bueno, los artistas o se quedaron sin dinero para pagar un estudio, o ya no podías ir a un estudio si lo compartías con alguien más. Entonces había esta solución de, bueno, voy a pintar, que es como algo más accesible en términos de espacio, materiales, ¿no? Por otro lado, esa especulación casi todo era sobre la pintura, porque era lo que podía, era forma de arte que se puede mover más fácil, que se mueve a través de países como con menor complicación. Pero esta especulación rapaz también llevó siento que en la ciudad llevó a varias consecuencias importantes. Por un lado, siento que las galerías más poderosas se hicieron más poderosos, específicamente con el Insuto, como esta cosa, yo le llamo un poco al Walmart, el Walmart del arte, como las grandes galerías de Chelsea, que con Insuto ahora tiene una ahí en Nueva York, pero como un poco como lo que en la crisis financiera del 2008 se llamaba como too big to fail, como que ya son estas grandes instituciones y siento que el poder se centró mucho ahí y desapareció mucho lo del medio, como galerías medianas que sí se dedican específicamente a tener su ojo en una producción más joven y justo impulsarla a una profesionalización o a un poder vivir de su obra. Mientras que sí creo que sobrevivió, pero muy cojeando, muy quizás en coma, respiración artificial, una producción independiente. Y creo que eso es únicamente porque el arte necesita canibalizar esa producción para poder existir como relevancia. Y se ve, por ejemplo, mucho, otra vez pensando en
Curimancito, que sumó mucha gente joven a su roster en estos últimos años, ¿no? Como si necesitas este germen de lo joven, porque si no el arte muere básicamente. Pero, por ejemplo, siempre hablamos de esto como como los nominados Gorrita Azul de espacios independientes del año pasado eran bastante deprimentes. Dios sabe que soy la más fan del Beribari, pero es un bar, tipo, los amo, pero es un bar. O Croma, que es como pues un poco Nepo Baby, también excelente espacio, pero como esta cosa donde yo llegué a la ciudad cuando era la gloria de Ladrón y Bikini Wax, como que había esta cosa estaba Mashimón en el pasaje Catedral, como había muchos chicos muy jóvenes de la Esmeralda, de la ENAP, o sea, como tratando de hacer estas cosas, y también lo hablé en algún momento con profesores de la Esmeralda, que es como sus alumnos en un lapso de 10 años, que atravesados por la pandemia obviamente, pasaron de esta cosa de, hay que tomarnos unas caguamas y ver si hacemos una muestra en tu casa o en tu depa, a qué opening vas hoy y quién crees que vaya a estar, como esta cosa de una profesionalización del arte ya muy segmentada, formulaica, a eso me refiero también, hablo con muchos artistas jóvenes y hay como esta cosa de, no, pero ¿cómo no voy a ir? ¿Y qué tal si no me ven? Y es como X, o sea, como yo digo X, pero bueno, yo ya tengo mi carrera hecha, se me hace fácil, ¿no? Pero, o sea, como entiendo muy cabrón esa ansiedad, pero sí creo que, sí, como esto ha cambiado mucho y muy rápidamente, y creo que un poco también es algo que estoy tratando como de... O sea, para mí este texto que lo terminé de escribir como en diciembre, siento que ahora ya está un poco viejo, o sea, como ya cambiaron más cosas todavía, como lo que está pasando, lo hablábamos ayer con Diego, con un amigo, como lo que está pasando en términos de quitarle fondos al arte, públicos, privados, o sea, como que justo hay como este desencanto de que, ya fracasó el proyecto WOW, ya no necesitamos del arte, ahora invertimos en cualquier otra cosa, como lo que yo llamo como los ricos sacando sus monedas del casino del arte contemporáneo. Siento que está cambiando mucho y sí, como siento que este diagnóstico quizá para fin de año sea completamente distinto incluso, y no para bien quizás. ¿Algo más? Bueno, siguiendo un poquito esto como del arte joven, yo tenía la duda de, o sea, como tú que le dirías a un artista joven hoy en día que quiere empezar, o pues sí, justo, o sea, con tanto contenido que hay, o sea, ¿qué recomiendas para ir? No sé si en contra o cómo utilizar estas mismas, así como esta fuerza sobre consumista en internet. Te diría un poco naif, pero creo que es el centro. O sea, un poco naif lo que te voy a decir, pero siento que lo hablo mucho con mis amigos artistas favoritos, que siento que, o sea, es como para ponerlo en términos Gen Z, es como el lore, como esta cosa de encontrarte con la obra de alguien y saber que detrás hay un chingo de investigación hecha por gusto, de conocimiento sobre la propia obra y sobre los propios materiales y sobre las decisiones que se hicieron y que van más allá de si va a fotografiar bien o si va a vender bien, que creo que es por ahí, o sea, como hay una cosa de, creo que lo tuiteo una vez al año, pero hay como arte que me hace sentir peor verla que no verla. O sea, como arte que me deprime más de lo que, o sea, y siento que tiene que ver con eso, como una cosa un poco desalmada, con esto un poco en términos más, una perspectiva sobre la vida, sobre lo político, sobre la circular existencia en la que te sientes tú encarnado, como al final, sí, podría ser como una producción sitiada, como aterrizada en tus experiencias, que eso no significa que tenga que ser tu cara o que como sujeto del sur global tengas que autoexotizarte, la violencia, ¿sabes? O sea, sino que sí, pero como clávate tu obra
y todo lo demás should come, tipo, creo yo. Y sí, tampoco te diría, no estés en las redes, o sea, es inevitable, o sea, pero creo que establecer, eso sí, en mi experiencia, establecer relaciones no transaccionales con mis pares ha sido fundamental. Y siento que es lo que ha mantenido mi relación con el arte, digo, en ese sentido evangelizadora, de todavía tengo fe en los objetos de arte en el espacio, pero también en las relaciones que tengo con mis pares, como todavía tengo fe en el proceso del arte, porque he invertido mucho de mi tiempo, no en términos transaccionales, pero sí en términos de querer entender qué está pasando alrededor mío, sobre todo. Te diría que eso. Y sí, postea. Postea. De últimas, tipo. Manden un mail. Escriban por Instagram. Tú también lo sabes. Gracias, Gaby. Gracias a ti. Me parece como muy sugerente esta analogía que estás proponiendo entre la emergencia de, no sé, los Justin Biebers y las Yuyas como una especie de equivalente, ¿no?, de los artistas jóvenes, y entiendo bien como la relación. Y en ese sentido, sé que otro de tus temas, como tus inquietudes, es la moda. Como no sé si pudieras ahondar un poquito en cómo opera o qué sucede con la moda, las transformaciones ahí, la visualidad que circula como en esas industrias en relación a estos procesos de subjetivación del artista como influencer. Tomando en cuenta que creo que hay vínculos evidentes a través de algunas obras, no solo en los que como que el espectáculo y el circuito artístico se cruzan, sino que como que parece que hay una tercera cosa ahí atravesada, que es justo, o sea, una estética de la vestimenta, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la obra de Claire Fontaine, que es como de los primeros cruces en presentar como una pasarela de Dior como una obra, ¿no? Y es curioso que sea un colectivo que viene precisamente como de todo un movimiento que a inicios de los 2000 pues viene teorizando como reacciones a pues, lo que llamaban la hipótesis cibernética, la digitalización, y como de este círculo de intelectuales italianos como cercanos a Agamben, todo eso, que es como una reacción de alguna manera a el auge de estas economías y de estas plataformas, ¿no? Y de repente parece que la obra en términos formales como que sigue en cierto círculo donde utiliza las mismas referencias, porque al final su obra todavía usan la manzana de Apple para hacer algunas piezas, etcétera, pero como que también siento que hay como una persistencia conceptual. Vaya, el último título de la Bienal de Venecia viene de ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa persistencia? Y una segunda pregunta, pero que está relacionada también a esta inquietud sobre la moda, es si piensas, digo, ¿a ti cómo mapeas esto en las prácticas artísticas y en los sujetos artísticos, estos procesos como económicos de explotación y de abuso mutuo? Si también lo ubicas como del otro lado, o sea, de la parte de las industrias culturales, pensando específicamente en la moda y en la estética de la moda, sí, no sé, tomando en cuenta fenómenos como la colección de Balenciaga del año pasado, que era como el nombre de la marca, como si fuera el logotipo de Cradle of Filth. Pero es curioso que también algo con lo que vendían eso era como que estaban hechas a mano, o sea, más allá de la imagen y el material, era el tiempo invertido porque era una pintura handmade. No sé, o Kenny con la playa de Burzum. Sí, o sea, como que cómo opera esa parte de tu investigación en relación a estos procesos de subjetivación. Creo que... excelente pregunta. Creo que para mí, o sea, justo esta idea de mi doctorado
de hacer como un análisis comparativo de la moda con el arte es porque tengo la intuición, o sea, hasta ahora ha sido fructífera, pero la moda muy desde el principio se intuye, se lee a sí misma como una de producción de identidad, como de configuración de identidades. Y justo hay como un momento en el cambio por ejemplo, se leen como 3 momentos importantes, como el alta costura, que es cuando básicamente tenías a la gente rica que podría costearse estos vestidos hechos a mano y a la medida, y luego el resto de la gente que básicamente usaba solo ropa por sus términos de su funcionalidad, ¿no? Pero luego la expansión a prêt-à-porter, que es como la versión accesible de la alta costura, o sea, como mismo Dior vendiendo versiones de patrones para las amas de casa, o el nacimiento de las grandes tiendas departamentales, que también están muy emparentadas en su nacimiento con los museos, con estas formas de presentación del valor de los museos. Corte y confección en las escuelas, exacto. Y luego como que se identifica este último gran momento fast fashion, que es como ya una aceleración de la subjetividad, de la producción de identidad, digamos, pero como un constante reconfiguración como algorítmica de hoy quiero ser King Girl, hoy soy gótica, hoy Ursum, hoy Valenciana, mañana tipo. Y en ese sentido creo que ¿quién era que decía eso? Creo que es, siempre se me olvida el nombre de ese teórico francés, pero creo que también lo dijo Baudrillard, como que en algún momento la lógica de la moda y su presentismo y su versión de un sujeto constantemente cambiante y consumible nos iba a acabar por expandirlo todo, como consumirlo a todo, y creo que en ese sentido las redes sociales hicieron eso muy cabrón, como esta lógica del presentismo, de lo nuevo, de un consumo que tiene que ser constante y acelerado, que era como que es un germen muy claro de la moda. Creo que sí terminó por consumirlo todo, pero mi hipótesis sería que el arte contemporáneo también tenía eso adentro, y que tenía eso adentro justo desde este momento clásico del modernismo, que es destruir todo lo que vino antes, como siempre tuvo este Kill Your Father adentro, que es un poco el nacimiento de las subculturas, como es un germen ideológico, o sí, una forma de operar que está muy presente, diría que en esos 2 lugares, y que siento que hace como sea súper sobreacelerado con las formas de consumo que tenemos ahora. Y por otra parte, sí, un poco la obra que llevó sí, como que es el punto de partida de mi investigación de doctorado, es Anne Imhoff, una artista sobre todo de performer, pero también pinta sus pinturas de sus puertas de coche con un grafiteado, pero ella se hizo muy famosa porque ganó el León de Oro en la Bienal de Venecia en el 2017 con una performance de gente así como súper cool, toda flaca, vestidos increíbles, y solo como estaban ahí como fumando vapes y en su celular y escuchando música con guiños hacia el fascismo, como había era en la sede de la Bienal de Venecia de Alemania, famosamente diseñada por los nazis, y ella tenía como unos Dobermans afuera que le ladraban a los que se acercaban. Curiosamente ella acaba de tener un show en Nueva York, y todas las críticas son como, oh, por eso como un show malo de Balenciaga, y es como, no, el diseñador de Balenciaga, Demna, y Anne Imhoff se hicieron mutuamente, son como muy, muy amigos, y se roban influencias mutuamente. La musa de Balenciaga es la exnovia de Anne Imhoff, como esta cosa de, estas cosas están inviolablemente unidas, o sea, como van de la mano Balenciaga y Anne Imhoff, y como todo un tipo de arte que ella ha empujado. Otra cosa que se le critica es que hay guiños al fascismo, y es como, sí, siempre estuvieron ahí desde el 2017, pero hay como una cosa de que este arte como tan cool y tan nihilista ya no está de moda, y como que ahora me
Me siento bien escribiendo mi doctorado un poco sobre Balenciaga y sobre Anne, ahora que se acaba de ir del diseñador en jefe de Balenciaga y que Anne ya no la quiere nadie. Como, es un buen momento como para hablar, o sea, siento como que vi todo el arco, tipo, lo vi subir y lo vi bajar y ahora, no sé, o sea, la mitad de mi identidad es Balenciaga pirata, obviamente, de AliExpress, pero no sé qué voy a hacer sin Demna, o sea, me voy a perder. No sé, literal tengo Balenciagas pirata. Gracias por la pregunta, pero sí, o sea, básicamente lo que estoy tratando de decir es que las formas de producción de la moda, o sea, que McQueen se suicida porque está obligado a producir y bajo un estrés tal que literalmente en su pico se suicida, son formas de producción que el arte ha adoptado cada vez más evidentemente. O sea, como que siento que las producciones, la forma de producción y de consumo de la moda cada vez más son idénticas de las formas de producción y de consumo del arte contemporáneo en términos de lo que hacen en sujetos, clase, consumo, etc. Creo que ya, ¿no? Una rápida, o sea, hay algo así como el writer as influencer. El writer as influencer, ¿sabes qué? Estaba leyendo, una de mis críticas de moda favoritas se llama Rachel Tashian, que está casada con un editor de Artforum. Y ella estaba diciendo como la única forma ahora de tener, no lo decía en términos de influencer, sino como en la forma más tradicional de influencia, de que tu opinión signifique algo para una audiencia o ciertas audiencias. Ella decía como que la única forma de que un crítico tenga influencia todavía es escribir un chingo. Como escribir, no desaparecer. Y justo estaba hablando con un editor el otro día y me dijo como, wow, escribes un chingo. Y yo, sí, es verdad, o sea, sí, o sea, total, es la rueda de hámster de existir, o sea, como, y se me critica en el doctorado eso, como, tengo que ser más monástica en mis aspiraciones, pero hay una ansiedad de desaparecer o de, ay, ¿cómo no voy a dar mi opinión sobre esto? Y que es muy real, sí, y la sufrimos, o sea, la sufro yo y la veo en muchos de mis pares, como, no estoy por encima de ese sufrimiento. ¿Ya? Ahora sí ya. Muchas gracias a todos por venir.